manera general, ¿ya? Toda cirugía no se puede realizar si no es con instrumental siempre, ¿no? Entonces, para que resulte una cirugía, digamos, mejor realizada, siempre hay que utilizar el material adecuado, ¿ya? Ahora vamos a ver estos 6 grupos de instrumental según a los tiempos quirúrgicos. Solamente este estaría, el primer tiempo quirúrgico es la diéresis, después es la hemostasia, vienen los de prevención, los de síntesis, exposición y succión, ¿ya? En ese orden son los tiempos quirúrgicos. Bueno, eso vamos a ir viendo después también en el siguiente tema. Bueno, empezaremos para ir conociendo a estos instrumentales. Los de diéresis, ¿ya? Significa instrumentos que van a ir cortando, ¿ya? Son los que aperturan el camino o la vía hacia donde uno está yendo a hacer un procedimiento, ¿ya? Entonces, el principal instrumento de diéresis sería el bisturí frío, ¿ya? Este el bisturí frío tiene 2 partes, el mango de bisturí y la hoja. La hoja que ahora se utiliza es la intercambiable. Lo único fijo es el mango de bisturí, o digo el mango, ¿no? El escalpelo ya no se utiliza mucho, viene junto tanto el mango como la hoja, ¿no? Entonces va perdiendo el filo, pero en algunas situaciones, en algunos casos, algunos hospitales todavía se puede utilizar el escalpelo. Bueno, en estos mangos tenemos dos números, ¿ya? El 3 y el 4. El 3 tiene la parte que se une a la hoja, es más delgada, ¿no? Entonces son para hojas más pequeñas, ¿ya? Que van desde el número, puede ir el 15, desde el 10, ¿ya? El 10, el 11, 12, 13, 14, 15. Esos son hojas pequeñas para hacer disecciones finas o pequeñas también. El mango de bisturí número 4, este es más grueso, su parte donde se adapta a la hoja de bisturí, y será para hojas después o sea, sería antes del 10, ¿no? Perdón, después del 15 estoy al revés, ¿no? Porque son la hoja 20, generalmente la que se utiliza la hoja 20. ¿No puede repetir? De las hojas. La de mango número 3 para hojas pequeñas, ¿ya? Del 10 al 15. Y para de mayor tamaño, la que más se utiliza, la hoja 20, son el mango 4, ¿ya? También hay del clase corta y larga, ¿ya? O sea, mangos cortos y los mangos largos, ¿sí? Que son para realizar disecciones en superficie, las cortas, o serán las largas para profundidad, ¿no? Si en caso se necesita. En cirugía laparoscópica, los instrumentos de diéresis estarían dados por el hook, ¿ya? O gancho, también se llama el gancho laparoscópico o hook, que sirve para hacer las disecciones en los órganos ya adentro, ¿no? Intraabdominales. Está conectado el mango a un cable que va al aparato, al electrobisturí.
También están considerados en este grupo los trócares, ya, para hacer las incisiones. ¿Ya? Entonces están los trócares, que tiene su funda y su punzón. Entonces ambos se conectan, aquí está con su punzón, se realiza una cierta presión y con movimientos semicirculares para atravesar la pared abdominal. Ya tenemos los que más utilizados serían los de 10 milímetros y otros más delgados, los de 5 milímetros. Para instrumentos un poco más gruesos hay el número 12 también, de 12 milímetros, ¿ya? Pero los que más se utilizan son estos de 10 y de 5 milímetros. Una vez que se atraviesa la pared abdominal, se le retira el punzón y queda el trócar. Esos son el bisturí frío, ¿no ves? Ahora tenemos el electrobisturí o bisturí eléctrico, que está conectado a una fuente de energía eléctrica, tiene un cable y su punta del electrobisturí. Tenemos la punta que es monopolar y la bipolar. ¿Ya? La monopolar tiene dos botones, como se fijará, ¿no? Un amarillo y un azul. El amarillo, apretando el amarillo, se hace corte, y cuando se aprieta el azul es para la coagulación. ¿Ya? Entonces, según a lo que quieran, si quieren cortar o coagular, se va apretando uno o el otro botón. El bipolar es ambos, ¿no? O sea, a medida que corta, coagula, ¿no? Es como una pincita, es más específico, es para los tejidos, más utilizado en neurocirugía. ¿Ya? En cirugía general, el resto de su especialidad, incluso utiliza el monopolar. En este generador de corriente también tiene una placa, ¿ya? Que hace para hacer un circuito en el paciente y la máquina, ¿no? Entonces la placa hace como tierra, ¿no? Se pone en un lugar que va a ser un poco lejano a lo que se va a cortar del paciente, ¿no? Por ejemplo, si hacemos incisiones en abdomen, la placa estará en la pierna o en el muslo, ¿no? No puede estar muy junto a donde se está haciendo las disecciones, porque puede hacer cortes, se puede quemar el paciente y no nos damos cuenta porque está anestesiado el paciente, ¿no? Entonces, para evitar accidentes es mejor poner en un lugar alejado para que no se moje incluso en la placa. En los lugares donde tocamos con el electrobisturí, puede hacer un área de 3 centímetros alrededor que puede dañar con el calor, ¿ya? De eso hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza en cirugías intraabdominales, ¿no? Para no dañar por vecindad a ciertas estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, al liberar algunas adherencias muy cercanas a la vía biliar, por ejemplo en vesícula, podemos ocasionar por calor o por vecindad lesiones en la vía biliar o en el duodeno, por ejemplo, ¿no? Y que después se perforan esos lugares.
y puede complicarse sin motivo, ¿no? O sea, pudiendo evitar una complicación. Ese problema, digamos, del área de calor que produce el electrobisturí no lo tiene este bisturí armónico ni el láser, ¿no? Son más directos, solamente o sea, lo que se está quemando o cortando solamente es en el lugar que se está realizando. Ya no tiene ese segmento de lo que puede dañar como el electrobisturí. ¿Ya? El bisturí armónico es a sonido, no es electricidad. También tiene sus pinzas que están conectados a un generador de energía ultrasónica, ¿no? Y van coagulando y cortándose a la vez. El láser también más utilizado en cirugías estéticas para disminuir la formación de una cicatriz muy gruesa o fea, digamos. Los otros instrumentos de diéresis tenemos a las tijeras. Están divididas en dos grupos las tijeras de material y las tijeras de tejido. ¿Ya? En las de material está la tijera Mayo, ¿ya? O sea que sirve para cortar hilos, gasas, ¿no? O sea, material. A veces se utiliza para hacer cortes en tejidos que estén muy engrosados, digamos, muy engrosados, que la tijera de tejidos no pueda cortar, ¿no? Pero solamente en ese caso. ¿Ya? Esta es más útil para material siempre. Puede haber de la variedad recta, puede haber curva, pueden ser cortas para cortar en superficie, pueden ser largas para cortar en profundidad. Como las reconocen, esta parte cortante es más larga que la de tejido que vamos a ver luego. ¿Ya? Se dice que es 2:1, ¿ya? O sea, esta parte cortante sería la mitad del largo del total de la tijera. ¿Ya? O sea, de sus anillas hasta la parte donde empieza la parte cortante es 2 veces, ¿no? 1:2, por eso se dice 1 y 2 veces su largo. Con eso se reconoce porque puede haber pequeñitas, como les digo, largas, rectas o curvas, ¿no? La tijera de material, de tejidos, es la Metzenbau, ¿no? Es una tijera más fina, es más delicada porque su parte cortante es 3:1, o sea, es 3 veces, 1, 2, 3. ¿No? O sea, es más pequeña la parte que corta en relación a todos los brazos y lados de la tijera. Por eso tiene menos fuerza esta tijera, ¿ya? Y no es bueno utilizar en material porque se daña, no se puede dañar, es más finita, más delicada es esta tijera. Podemos cortar material, ¿no? Con el otro podemos cortar tejidos, pero por eso, pero no se debe, ¿ya? Para cuidar el material, no dañar, todo eso. Entonces hay que utilizar lo que debemos utilizar nomás. Igual en estas Metzenbau pueden ser cortas para hacer disecciones más superficiales o largas para la profundidad. Pueden haber rectas, pueden haber curvas, pueden haber de punta roma ambas o mixtas, una ser
punta fila y la otra roma, o las dos puntas filas también, ¿ya? O sea, tienen esas variedades esta tijera. ¿Cuál es mejor utilizar? Bueno, según el caso. Generalmente para hacer disecciones, o sea, cortes dentro del abdomen, se utilizan pues las de punta roma. Porque si utilizamos las de punta fila, podemos dañar, ¿ve?, a otros órganos sin querer, pero sí se puede dañar. Mientras la punta roma, eso evita, ¿no? Que al cortar puedas punzar otra estructura que esté cerquita. Intestino, por ejemplo, algunos vasos, ¿no? Entonces se puede dañar. Estas otras tijeritas son de sus especialidades. No siempre están en la caja mayor, porque la caja mayor tienen solamente esas otras dos tijeras, ¿ya? La de Mayo y la Metzenbaum. ¿Ya? Estas son tijeras de otorrinolaringología o de cirugía plástica. ¿Ya? La de Taylor, Dandy, Auschwitz, Hermann. ¿Ya? Están en ese orden. Algunas características, por ejemplo, esta de Taylor, tiene solamente una parte que es cortante, la superior. ¿Ya? La de base, digamos, no tiene filo, sino es más bien una base. ¿Ya? Eso es más utilizado, por ejemplo, en neurocirugía para cortar membranas, ¿no?, sin dañar al de abajo. O sea, esta base está protegiendo el tejido que está por debajo. ¿No? Y estas otras son, como verán, son de punta fina, pequeñas. Esta es la de Auschwitz, es angulada, son para orificios pequeños, por ejemplo, fosa nasal, ¿no?, o conducto auditivo, ¿ya? Por eso son así pequeñitas, anguladas. En la paroscopía igual se tiene los dos tipos de tijeras, ¿ya? Las de tejidos y las de material. Estas siempre están conectadas a un mango, ¿no?, que se maneja desde afuera, que solamente están en la punta. Igual son delicadas estas, las de tejido, y las de material son más engrosaditos, más gruesos. Este está utilizando harto, pues la pico de loro se llama por su forma, ¿no? Entonces, igual hay que pedir para tejido, o si quieren cortar hilo, algún hilo, se cambia de material. Entonces, cuando veamos el tema de diéresis, vamos a ver unos que son las asas y la sonda canalada, que también viene a ser parte de los instrumentos de diéresis, ¿ya? El otro grupo, los instrumentos de prehensión, o sea, significan los que toman tejidos o los que sostienen tejidos, por eso son prehensión. ¿Ya? Entonces se subdivide en dos grupos, en estas fijas y las elásticas. Vamos a ir viendo por las elásticas. ¿Ya? Las pinzas elásticas son las que para funcionar necesitan la mano, o sea, nosotros tenemos que estar presionando, se suelta o se deja de presionar y deja de funcionar estas pinzas, ¿no? La principal, y en base a esta derivan las otras pinzas, sería la anatómica, ¿ya? La pinza anatómica.
Su característica en la parte distal tiene una punta roma ranurada hasta un tercio de su, o sea, su tercio distal. Sirve para tomar tejidos, se puede o sea, pasar material, se puede utilizar para secar la zona, ¿no? Agarrando gasa o compresa con estas pinzas, se puede ir secando, ¿no? Entonces es muy utilizado porque no daña su punta, es punta roma. La otra pinza sería la diente de ratón. Ya la pinza diente de ratón tiene un diente en su parte distal. ¿Ya? Entonces, con esta pinza podemos sostener tejido y traccionar sin, digamos, dañar mucho como la anatómica. ¿Ya? Es un poco más dificultoso, digamos, agarrar la aguja, algo así con esta, o la piel, pero es mejor porque al tener un diente solamente perfora, digamos, ¿no? Pero la anatómica tiene una zona que tiene ranuras, ¿no? Entonces si apretamos con eso dañamos más cantidad de piel que una punción, ¿no ve? Entonces es más fácil suturar, digamos, con una anatómica, pero deberíamos suturar con una diente de ratón. Me refiero a piel, ¿ya? Cuidado, intestinos, estamos queriendo agarrar con eso, ¿no lo ve? No se puede. Solamente para piel, la diente de ratón, ¿ya? Para estructuras, tejidos, órganos internos, solamente si se necesita, sí siempre traccionar con una anatómica tiene que ser, porque no podemos perforar esos órganos intraabdominales, ¿ya? La pinza Adson, que son pinzas más pequeñas, ven su parte distal es muy finita, ¿no? Es delgadita, hay de la variedad anatómica, o sea, sin diente y con diente, ¿ya? Son las dos pinzas Adson. Para hacer, pueden actuar como pinzas de ayuda en material de síntesis o de diéresis, ¿no? Entonces también se llaman pinzas mano izquierda, porque la mano izquierda es la que maneja esto y con este otro estamos suturando, ¿no? Porque son pinzas auxiliares de disección. La Adson, la diente de ratón, todo eso. La pinza rusa, más utilizada para paso de material, ¿ya? En su parte distal tiene como una cuchara, ¿ya? Es ahondada y alrededor nomás tiene una dentadura. Solamente se utiliza si en caso de que no hubiera o se cayera o se contaminara una pinza anatómica, entonces se puede utilizar una pinza rusa. Ya son más utilizadas como les digo, para traspaso, o sea, pasar gasas, pasar compresas o secar agarrando con esta pinza. Las pinzas fijas, ya las pinzas fijas se llaman así porque tienen una cremallera, ya, se sostienen con un aro y la cremallera que si se activa, o sea, se aprieta, sigue funcionando y se le puede dejar así, ¿no? Entonces, no como las otras pinzas que si lo soltamos dejan de funcionar, ¿no? Estas, si se presiona, se activa su cremallera y sigue funcionando. Entre ellas tenemos la pinza Backhaus, la Backhaus o pinza de campo también se llama. Son como agujas, tienen filo sus extremos distales, entonces por eso se llaman pinzas de campo, porque se sirven
para poner a los primeros campos quirúrgicos, ¿ya? Para preparar el campo quirúrgico. Se puede utilizar para traccionar órganos que van a ser resecados, ¿ya? O sea, que lo vamos a sacar, ¿ya? Pero aún en eso tiene un inconveniente, como es finito, pues desgarra y empieza a sangrar ahí adentro, ¿no? Más utilizado para pinzas de campo. La pinza Pester, o Ester se escribe, ¿no? Pero se lee Pester, o pinza aro también se llama, más se conoce como pinza aro, por su forma de aro que tiene la parte distal, la porción distal, ¿no? Entonces, generalmente son utilizados para paso también, traspaso, o sea, pinzas de traspaso, ¿no? De un lugar a otro se puede poner las gasas, compresas con esta pinza, o también se puede utilizar para traccionar órganos que vayan a ser también resecados, ¿ya? Se utiliza mucho en las cirugías abiertas de vesícula, por ejemplo. Se utiliza la recta y la curva cuando es cirugía abierta. La pinza Cherón, ¿ya? Es como una pinza rusa, ¿no? De la suelta, pero no tiene esa forma de cuchara, ¿no? Sino es más ancha su parte distal y con ranuras también. Estas son sí pinzas de traspaso. No hay dudas de lo que les digo, pinzas de traspaso, ¿no? O sea, traspasar es de un lugar a otro el material, ¿ya? Esas son pinzas de traspaso. Otra es la pinza Babcock, ¿ya? Esta es una pinza muy delicada, no tiene dientes en su parte distal, sino las ranuras, son planas sus ranuras y tiene la forma curvada en su parte distal, ¿no? Entonces sirve para traccionar órganos tubulares, ¿ya? Diseñado principalmente para hacer las apendicectomías abiertas, porque al ser así curvada, entonces en la parte central no lo presiona al apéndice, ¿no? Por eso no se revienta, pero lo sostiene ahí como un arito. Como no tiene dientes, también esta pinza se puede utilizar para suturar o traccionar intestino, o sea, órganos que sí se van a quedar, no daña esto. Otra, la pinza Alice, también se puede utilizar para traccionar ciertos tejidos, si es que en caso no hubiera una Babcock. Se puede usar para intestino, pero sin apretar mucho su cremallera, ¿no? Porque tiene unos dientes que son aplanados en la parte distal. No daña mucho, pero sí puede dañar mucho el tejido si lo apretamos, ¿no? Demasiado. Ahora, si va a ser para hacer colgajos de piel, sí se utiliza, no sobre la piel, sino en el tejido celular subcutáneo. Se puede presionar con esta pinza y traccionar, ¿no? La pinza Kocher se escribe, es como una diente de ratón pero con cremallera, ¿ya? Tiene un diente en su parte distal. Esta puede ser recta o puede ser curva también, y sirve para traccionar tejidos que van a ser resecados o planos de la pared abdominal resistentes, como la aponeurosis, por ejemplo. Para poder cerrar, se colocan pinzas Kocher y se tracciona hacia la línea media y se sutura más fácilmente.
Las pinzas Grasper son igual en la paroscopía. Hay algunos que no tienen diente para no dañar y solo traccionar, y algunos con diente que no son filos, ya son planos, son ranuras para traccionar también órganos que van a ser resecados. Esa es esto lo van a ver, tenemos en los gabinetes, lo van a reconocer. El grupo de instrumentos de hemostasia ya sirven para detener hemorragias, las de hemostasia, ¿no? O sea, se toma los vasos sanguíneos con estas pinzas y se hace la ligadura, ¿ya? O hacen hemostasia temporal solamente agarrando con la pinza, pero se tiene que ligar, para eso sirven estas pinzas. La principal es la pinza Kelly, ¿ya? Esta pinza es de tamaño mediano, igual a una Krille, ¿ya? Su diferencia es las ranuras de la parte distal, ¿ya? La pinza Kelly tiene 2/3 distales ranurados y la proximal, tercio proximal es liso, ¿no? La diferencia del Krille es que toda su parte distal es ranurada, ¿no? Esa es la diferencia, porque después es igualito. Se puede utilizar para hacer hemostasia o ligaduras de vasos individuales o hemostasia en masa, que se llama, vamos a ver después. En masa es tomar más tejido, ¿ya? Entonces, para tomar más tejido aún, tuviéramos que utilizar, digamos, una Krille, ¿no? Porque es todito ranurado, sostiene más tejido. Aquí sostiene menos tejido, ¿no? Esta parte resbalaría, ¿no? Pero lo que más se utiliza son sus puntas, ¿ya? Hay de la variedad tanto recta como curvas de ambas. La pinza Mixter también se llama cística, Moneyham también se llama, más conocida como mixta, ¿ya? La pinza mixta. Es una pinza larga, su característica es que es cuadrada, formando un cierto ángulo su parte distal. Entonces sirve para realizar ligaduras de vasos que están más profundos. Primero se puede tomar con una pinza Kelly, el vasito, y por debajo se pone una mixter y se hace mejor las ligaduras con estas mixters, ¿ya? Va a ir viendo con la práctica, en las prácticas en ligaduras, cómo se utiliza y cómo es la comodidad y la facilidad del uso de esta pinza mixta. La peritoneal, estas siempre son más para tracción, por eso es peritoneal, porque se tracciona el peritoneo. Ya, utilizan en algunos casos, cuando son tejidos muy gruesos, una peritoneal para tomar tejido más los vasos. Ya, por ejemplo en las histerectomías, ya, se utiliza esta pinza que es más fuerte. No tiene punta como estas otras, ¿no? Sino la punta es roma. Puede haber rectas, curvas, ¿ya? Esta peritoneal. También, o sea, su nombre es Rochester, ya pinza Rochester, también se llama PEN o peritoneal, ¿ya? Es conocido con esos tres nombres. Con la que más, digamos, se acuerden, se puede pedir, ¿no?
La peritoneal es la más, más fácil de recordar entre sus nombres. La pinza Halsted, ¿ya? Es como una pinza Kelly, pero en pequeño, ¿no? Más pequeño y más finita su punta, ¿ya? Por ser más pequeñita se la llama o se la conoce más como pinza mosquito. Esta han debido tal vez escuchar, ¿no? Una pinza mosquito es la pinza Halsted. Para hacer ligaduras de vasitos más finos, más pequeños. Estas son de subespecialidades, ¿ya? De cirugía cardiovascular, la Satinsky. Se utiliza en cirugía vascular porque no dañan la pared de los vasos sanguíneos mayores, o sea, digamos de la arteria renal, de la aorta, por ejemplo, ¿no? O de la esplénica, son arterias gruesas, entonces al presionar no dañan porque no tienen dientes, son rombos, son como rombitos que no dañan. Y esta pinza bulldog o clam, más conocida como clam, tiene una canaleta al medio y no tiene nada de dientes, es liso, entonces no daña a los vasos sanguíneos. En la laparoscopía se llama la pinza disector o Maryland. Estas pinzas que son como las mosquitos, su punta es bien finita y sirve para hacer hemostasia o disecciones también, ¿no? En cirugía laparoscópica. Los instrumentos de exposición, ¿ya? Como su nombre indica, sirven para mostrar el campo quirúrgico. También son dos subgrupos, los móviles y los fijos. Ya los separadores móviles necesitan de un ayudante siempre para sostener los separadores, ¿no? Mientras que los fijos puede activarse su cremallera y ahí puede utilizarse mejor la ayuda del ayudante, ¿no? Que utiliza sus manos. Tenemos el separador de Farabeu, entre los más digamos utilizados, ¿no? Es angulado, angulación en ambos lados, en ambos extremos, del mismo tamaño son sus partes anguladas, ¿ya? Estos separadores son de superficie, ¿ya? O sea, que se puede separar todos los planos hasta el peritoneo, ¿no? O sea, por eso se llama superficie. El separador de Roux es más curvado, ¿no? Es curvado, no es así angulado. Este separador todavía separa más superficial todavía por su angulación, por lo que es así redondeado. No separa tejidos muy gruesos, solamente piel y tal vez tejido celular subcutáneo nomás se pudiera separar con eso, ¿no? Mientras el Farabeu, por ejemplo, que es recto, su parte angulada, entonces puede separar hasta cavidad, o sea, hasta peritoneo, pasando todos los planos, ¿no? Piel, celular subcutáneo, aponeurosis y peritoneo. El separador de Doyen o suprapúbica también se conoce como suprapúbica porque estaba diseñado más para separar la región suprapúbica, o en cirugía abdominal abierta para separar digamos hasta la parte de las costillas, toda la pared todo el espesor de la pared abdominal, ¿no? Para eso se utiliza. El separador de Diver es un separador más
más largo, alargado. Estos sí son separadores de cavidad, ¿no? O sea, por su parte que separa, que es más, o sea, abarca mayor cantidad de tejido, ¿no? Se puede separar intestino, o sea, dentro de cavidad ya se puede utilizar este separador, siempre protegiendo, o sea, sobre una compresa, para no dañar al tejido, ¿no? Al órgano. El de Diver hay de 3 grosores, delgado se llama, mediano, ancho, ¿no? Dependiendo a la cantidad de tejido que queremos separar, se puede utilizar cualquiera. Este separador es pequeño, más bien el de Bogman, solamente para separar piel, porque no separa más su ganchito. ¿Ya? Puede ser con un gancho, 2, 3, 4 o 5 ganchos, ¿no? Pero solamente se separa muy superficialmente. Más se utiliza estos en piel cabelluda, digamos, ¿no? Para separar solamente la piel. El de Richardson, igual es ya una pequeña, mediana, grande, tiene una parte semicurvada que evita, digamos, dañar a los órganos intraabdominales por estas curvaturas que tiene, pero siempre, o sea, se puede utilizar para separar sin utilizar compresas, porque no, esta parte, como al ser redondeada, no daña, ¿no? Y para poder traccionar más cómodamente tiene ahí su manguito para meter los dedos. Igual es de superficie, y en algunas regiones del cuerpo o de pacientes que son de pared delgada se puede utilizar para separar cavidad, ¿ya? Por ejemplo, en unas apendicectomías abiertas se utiliza esta. Las valvas maleables, como su nombre indica, maleable, o sea que se puede modificar su forma a necesidad. ¿Ya? Nosotros podemos doblarlo, si quiero, de un lado a otro lado, volverlo como esta forma, digamos, se puede, ¿ya? Y después se le vuelve a poner nomás a su lugar. Igual hay delgada, mediana y ancha, ¿ya? Entonces, estas maleables, bueno, si no hay algún otro separador o uno quiere específicamente una forma, se utiliza estas para dar la forma que uno necesite. Los estáticos, ¿ya? Los separadores estáticos, tienen 2 partes estos separadores estáticos, ¿ya? Sus ramas y el separador libre, ¿ya? Entonces ambos se acoplan, las ramas, tiene aquí una llavecita para colocar el separador móvil, igual esta, ¿no? Y después tiene una llave que se ajusta separando a necesidad. La diferencia entre ambos es que esta Balfour tiene 2 ramas, el Lavoisier tiene una, ¿no? Se puede utilizar en cirugías de abdomen para separar intestino o separar la parte pélvica, la vejiga, digamos. El separador de Finochietto, su característica es que tiene una dentadura y una llave que se va dando vueltas y va separando de a poquito. Ya, su parte que como si fueran sus valvas son curvadas e ingresa al tejido donde se va a separar. Generalmente se utiliza en cirugía de tórax, ¿ya? Entonces se ingresa entre ambas costillas y se va separando de a poquito, y va separando de poco sin fracturar a las costillas. Entonces por eso tiene sus dentaduras, ¿no? Que va poco a poquito separando.
porque si lo separáramos en uno, fracturamos costillas. Estos son separadores de superficie, son pequeñitas. Tienen ganchos en la parte distal, solamente separan piel, no abarcan más. La de Adson Beckman y Helmich, ¿no? Este tiene un ganchito y este tiene dos, ¿ya? El separador de Sullivan O'Connor tiene doble acoplamiento, tanto superior e inferior, con separadores móviles. O sea que se puede utilizar, generalmente utilizado en cirugías pélvicas. ¿Ya? El separador de arriba se separa intestino y el de abajo se separa la parte de vejiga, ¿no? Entonces ahí deja descubierto órganos intrapelvianos, por ejemplo en cirugía ginecológica, el útero, anexos, quedan bien expuestos con este separador. Los instrumentos de succión y aspiración sirven para mantener limpio el campo quirúrgico, ¿no? Están conectados, o sea, los nombres vienen a sus cánulas, ¿ya? A la parte distal. Estas cánulas están conectadas a una manguera y la manguera está conectada al aparato de succión, o sea, al aspirador ya sea portátil o aspiración central, ¿no? Entonces lo que se llaman son por su parte distal, la punta de estas aspiraciones, ¿no? Entonces la cánula de Adson, todo Adson, van a ver que es finito, ¿no? Como las pinzas Adson, para que se recuerden. La cánula de Adson igual son delgaditas, finas, para succionar espacios pequeños, ¿no? En abdomen se puede utilizar la cánula de Yankauer, que es más gruesa, tiene una ojiva, tiene en su parte distal que puede desenroscarse y limpiarse cuando se tapa. Al aspirar sangre, por ejemplo, coágulos pueden entrarse, aquí tiene perforados esta parte distal, ¿no? Entonces se tapa, se le puede sacar, se limpia y otra vez lo conecta. La de Frazier es también una cánula delgadita, angulada, más para espacios muy pequeños, por ejemplo fosa nasal, conducto auditivo. En proctología también se utilizan estas para para aspirar, digamos, en una hemorroidectomía o al hacer una fistulectomía, ¿no? De las fístulas perianales. Sí. Y los instrumentos de síntesis, que lo vamos a volver a ver en el tema de síntesis. Ya, algo vamos a ver aquí. Está representado principalmente por el portaagujas, ¿no? Portaagujas de Mayo-Hegar se llama. En su parte distal no tiene dientes, pero sí tiene romboidal sus ranuras y una parte central que es así honda, para sostener las agujas y no se muevan, ¿no? Las agujas, vamos a ver después, tienen diferentes formas, pueden ser rectas, pueden ser curvas o mixtas, ¿ya? Las más utilizadas las curvas, que según su ángulo de curvatura o su radio de curvatura, serán para hacer suturas más superficiales, más profundas, o en espacios más grandes o en espacios más pequeños, ¿no?
También hay las puntas que son cortantes o puntas redondas, para no dañar, digamos, tejidos, las redondas, y para piel nomás las cortantes, ¿ya? Eso siempre que tengan en cuenta. Solamente en piel se puede usar las cortantes, ¿no? Para no dañar otras estructuras. Bueno, los tamaños de las del portaagujas hay según la necesidad, si se hace suturas superficiales o para profundidad también más largas, ¿no? Bueno, muchachos, ese es el tema. Prenderé la luz para que todo este instrumental van a ver en las prácticas también. Ya nos alcanza para otro tema hoy. Entonces, después, como que vamos a ver.